A reading from the first book of Samuel. Lectura del primer libro de Samuel. David and Saul approached. Cuando volvieron de la guerra, después de haber matado David al filisteo, las mujeres de todas las poblaciones de Israel salieron a cantar y recibir con bailes al rey Saúl, al son alegre de panderos y sonajas, y cantaban a coro esta copla. Saúl mató a 1000, David a 10,000. A Saúl le sentó mal aquella copla, y comentó enfurecido: 10,000 a David y a mí 1,000. Ya solo le falta ser rey. Y a partir de aquel día Saúl le tomó ojeriza a David. Delante de su hijo Jonatán y de sus ministros, Saúl habló de matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y le avisó: mi padre Saúl te busca para matarte. Estate atento mañana y escóndete en sitio seguro. Yo saldré e iré al lado de mi padre, al campo donde tú estés. Le hablaré de ti, y si saco algo en limpio, te lo comunicaré. Así pues, Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. Que el rey no ofenda a su siervo David. Él no te ha ofendido, y lo que él hace es en tu provecho. Se jugó la vida cuando mató al filisteo, y el Señor dio a Israel una gran victoria. Bien que te alegraste al verlo. No vayas a pecar derramando sangre inocente, matando a David sin motivo. Saúl hizo caso a Jonatán y juró: vive Dios, no morirá. Jonatán llamó a David y le contó la conversación. Luego lo llevó donde Saúl, y David siguió en palacio como antes. In God I trust, I shall not fear. En Dios confío y no temo. En Dios confío y no temo. Have mercy on me, O God. Misericordia, Dios mío, que me hostigan. All the day Me atacan y me acosan todo el día. my adversaries Todo el día me hostigan mis enemigos, me atacan en masa. En Dios confío y no temo. my wanderings you have kept. Anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Then do my enemies Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. En Dios confío y no temo. Now I know that God is with me, in God in whose En promise Dios, I glory. cuya promesa alabo. Without fear. En el Señor, cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? En Dios confío y no temo. Bound, O God, by vows Te debo, Dios mío, los votos que hice. offering, Los cumpliré con acción de gracias, rescued me from death, pues tú me has salvado de la muerte stumbling, that y I mis may pies walk del with tropiezo, God in the light of para life. caminar ante Dios en la vida de los vivos. En Dios confío y no temo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Our Savior Jesus Christ has done away with death. El Señor Jesucristo se ha librado de la muerte, y para todo aquel que cree en Él le promete la vida eterna. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus withdrew toward the sea with his En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Today, the first reading, Hoy, en la primera lectura del primer libro de Samuel, Saul's struggle se against relata la lucha de Saúl contra David, su celo de David. at this point Ahora sabemos en este momento que David ha sido ungido por Samuel para ser rey. Se siente no complacido con Saúl, pero se siente David has been que tiene todavía él en el trono y su batalla contra los filistinos, and Saul is un gran right because he guerrero. Y Saúl se siente celoso porque escucha a las mujeres cantar las alabanzas de David y sus mayores hazañas, que las de él. Se nos dice también and from that day on que desde ese momento Saúl se sentiría celoso de David. no reason to be, right? Y no hay motivo para hacerlo, porque David estaba haciendo el trabajo de Saúl, estaba matando a los enemigos. Top of that, the Vemos que encima de eso David tenía gran piedad, porque esto inicia una gran lucha que no ha acabado. Se habla de un mal espíritu que entró en Saúl y persigue a David. Tiene momentos en que se echa atrás y se arrepiente, pero luego cae sobre él la envidia por David. David, a lo largo de la lucha, tiene piedad, siente piedad, que es la virtud que honra a Dios y a aquellos que tienen lugares de excelencia. El catecismo dice que nos damos cuenta de la deuda que les debemos a otros y los beneficios de excelencia de otros. Primero, el Señor Dios, padres e hijos, y sobre todo aquellos que benefician a nosotros. Y David tiene este gran respeto por los ungidos por el Señor. Él no se rebelará en contra de Saúl. Sin embargo, David protege a su propia vida porque él tiene oportunidades de matarle, como lo veremos, pero no lo hará. Él no mata a David, a Saúl. Después de David, él será el rey. Las comentaristas, algunos comentan que David tiene su propia lucha con la lujuria, con Bathsheba que está allí. Sin embargo, está buscando el corazón de Dios. Nunca busca a los dioses falsos, sino al Dios de Israel, tan solo a él, y tiene esta gran virtud de piedad. Saúl cae y también se pregunta, Saúl es muerto por los filistinos a la larga. No se ha sido separado de David y mejor que hubiera sido así o si no hubiera tenido ese fin. Pero la envidia es tanta que como pecado capital se dice que se refiere a la tristeza del el beneficio de otro y del derecho o el dedicarse a tenerlo. Cuando desea gran daño a una persona del prójimo, es un pecado mortal. Y esto es lo que pesa sobre Saúl también. La virtud, y no el vicio, hace que uno sea fuerte y hermoso. Hay una belleza moral en la virtud que practiquemos, y es a causa de que tenemos la gracia de Dios, su Espíritu, que funciona en nosotros y nos hace a nosotros
asemejarnos a Dios más. Somos hechos en la imagen y semejanza de Él y en más santidad nos parecemos más con la hermosura y la verdad eterna. Por lo tanto, comenzamos a parecernos más a Dios. Dios es fuente de belleza y por lo tanto nosotros compartimos su fuerza y su belleza. Se nos dice que este espíritu malvado en las Escrituras y en otros pasajes, una y otra vez que entra en Saúl y lo corrompen, mientras que David en la práctica de la bondad, él tiene este júbilo que se le conoce por tocar el arpa, tener este lugar para él en el cielo, Dios. Y esto es muy importante recordar, esta belleza moral de la santidad. Una vez se dijo que este es uno de los grandes apologéticos de la fe, uno muy necesitado hoy día. Esta hermosura, tenemos que presentar la fe y reconocer la hermosura que la fe genera cuando vemos esto en los libros de la iglesia, de su arte, y también para mostrar la belleza de la santidad. Los apologéticos que proveen los santos hacen la santidad atractiva, pero a veces se nos muestra lo opuesto en Hollywood. Con frecuencia hace que el mal sea atractivo. Hacemos que nuestros gángsters o pandilleros sean atractivos. En las películas la gente mejor vestida, mejor parecida, que parecen pasar fácilmente por la vida y es algo atractivo para nosotros, aunque eso no es la realidad. No vemos a los villanos en sus momentos más oscuros y, sin embargo, los santos conocen el júbilo y el compartir la belleza de Dios. Vemos hoy que está eliminando espíritus malvados y que es fuente tanto de fuerza como de gracia. Es una anécdota tan hermosa la de mantener nuestros ojos sobre el Señor. Cuando llegamos a sentir envidia de otros, los colocamos en otros y vemos lo que nosotros no tenemos y podemos crecer en esa envidia. Sin embargo, si mantenemos fija la vista en Él, en nuestra vida de meditación, en buscarle a Él tan solo y su reino, eso se encarga de tantos de esos problemas que caemos. Por lo tanto, para adquirir virtudes tenemos que acudir a donde Jesús. Las Escrituras hablan de que el espíritu malvado entró en Saúl y no debemos fijarnos en las virtudes que se poseen en cierto sentido por parte del malvado. El asunto es que necesitamos hoy, eso es lo que nos dice el Catecismo en su sección sobre la virtud, habla sobre la virtud que es algo adquirido por el esfuerzo humano, pero también una sección sobre las virtudes de la gracia. Quiero leerles un par de párrafos acerca de esto. Dice, las virtudes humanas se adquieren por la educación, por actos deliberados, por esfuerzos humanos y por nuestra perseverancia siempre renovada y repetida, elevada por la divina gracia. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan facilidad en la práctica del bien. El hombre virtuoso está feliz de practicar esto. No es fácil para el hombre arraigado por el pecado el mantener el balance moral. Se nos ofrece por medio de Jesús de la perseverancia de las virtudes. Todos debemos siempre pedir esta gracia de luz y de fuerza, frecuentar los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo y seguir su llamada para atacar el mal. Estos dos párrafos 18, 10 y 11 están tan llenos de nuestra experiencia como cristianos en tratar de hacernos bien. Habla de elevarnos por la gracia divina, este don de Dios a la salvación, lo cual es necesario para perseverar y darnos la gracia de la fuente y frecuentar los sacramentos. Decididamente tenemos que depender de Dios para crecer en nuestra virtud. Actos deliberados, el esfuerzo, la perseverancia y el esfuerzo repetido
Yo creo que esa es nuestra experiencia común. A veces en la confesión estamos repitiendo los mismos pecados, como me dijo alguien una vez, Padre, es mejor que cometer nuevos pecados. Sí, eso es cierto, pero no debemos darnos por vencidos. Se necesita perseverancia y no queremos entregarnos antes de conseguir algo grande en la vida. Él dijo que él fumaba por muchos años y había tratado de todo para tratar de dejar de fumar, y a la larga dijo que dejó de hacerlo por medio de una novena a un santo y se le quitó esa dependencia, se liberó de la dependencia y de la adicción de ese modo. Por lo tanto, necesitamos el catecismo, pedir la luz y la fuerza. Pidan esa luz para vernos claramente y la fuerza, por supuesto, para sobreponernos a ello. Tenemos que frecuentar los sacramentos, la confesión. La confesión es algo necesario para perdonar el pecado mortal, pero también hay muchos otros dones que se nos dan en la confesión. Uno de ellos es el acicalar nuestra conciencia, pero también la gracia para sobreponernos al pecado, la gracia que yo creo que nos dijo Santo Tomás de Aquino, para eliminar al pecado. Es una gran avenida, yo he dicho esta analogía anteriormente, para llegar por la carretera principal, para unirse a nosotros aquí en Birmingham, y sencillamente parece como una bomba atómica que ha acabado con todos los árboles y todo lo que está alrededor, y se ve este proyecto de construcción de esta gran carretera que intersecta a otra, y como los sacramentos de la vida, uno va a traer todo este tráfico a esta otra interestatal, y los sacramentos son como este gran canal de gracia para que llegue a nuestra vida si nos disponemos a ello. Vengan a la adoración, vengan a la misa, gran fuente de cooperación con el Gran Espíritu. El amor es lo que se nos da. Muchas inspiraciones, creo yo, durante el día se nos dan para hacer lo correcto, y a veces nos dan un impulso, una luz para ver, y tenemos que capitalizar sobre esto y aprovecharnos de ello, actuar sobre ello en busca de la verdad, y recibimos un impulso en nuestra vida para con el bien, pero también nos convertimos en más sensibles y quedarnos en ese lugar de belleza moral. La clave, creo que en este párrafo, es el descubrir a Dios. Tenemos que pasar tiempo en la oración. Esto nos hace querer una vida virtuosa. Nuestra naturaleza caída, humana, constantemente quiere entrar en la cuneta, quitarse uno del camino. Pero al pasar el tiempo necesario en la oración, nos hace a nosotros querer una buena vida. Y es, como dijo el coronel Ratzinger, dijo, también hacer reflejar la vida de los santos para sentirnos como parte de los santos, y esto nos hace tener una vida virtuosa. Vemos su paz y su júbilo para estar decididamente con nuestros buenos amigos, tener una colegialidad con los santos que irradian el querer tener esto y nos estimulan, porque necesitamos la fe en nuestra comunidad. No es posible vivir en aislamiento, hay que ser testigos de otros. Tenemos esta interdependencia de unos de otros y ayudarnos mutuamente a lograr el bien en todo momento para hacer que el centro sea Cristo, manteniendo nuestra concentración en Él y seguirle a Él.